10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. ¿Cómo están, hermanos? Un nuevo miércoles, el segundo que nos volvemos a encontrar para disfrutar de esta reunión de estudio en donde también vamos a dedicar un tiempo a la oración. Y me agarro de esto para decirles que una vez que finalice el mensaje, vamos a tomarnos unos minutos en donde vamos a estar orando por aquellas peticiones que hemos estado recibiendo en el grupo de WhatsApp y obviamente también por las peticiones personales, sí, que cada uno de nosotros tiene. Pero antes de comenzar con el estudio que esta noche nos convoca,
¿Les parece si tenemos una oración y después continuamos? Gracias, Padre, por este tiempo, una vez más que vos nos regalás, porque podemos llegar a tu presencia y hacerlo con libertad y con el propósito de poder conocer más acerca de lo que vos nos querés contar, lo que vos querés que nosotros podamos aprender a la luz de tu palabra. Queremos que seas tú quien hable hoy a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por todo y lo hacemos pidiendo una bendición sobre cada uno de los hogares, Señor, de nuestra congregación y también de aquellos que nos están escuchando. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Segundo milagro del Señor Jesús es el conocido como la alimentación de los 5.000. Es una historia que está narrada en los 4 evangelios y cada uno de ellos lo narra desde la perspectiva del autor, ¿sí? Más allá de la diferencia cronológica, hay también detalles que están en uno y faltan en otro y así en cada uno de ellos. Nosotros vamos a basar nuestro estudio en el relato del Evangelio de Juan, que se encuentra en el capítulo 6 del versículo 1 al versículo 14. Igualmente lo van a tener aquí abajo para luego leerlo. Nosotros hoy no lo vamos a leer por amor al tiempo, ¿sí? Pero vamos a tratar con la ayuda del Señor de ver 3 puntos de este milagro en donde imaginamos que, como un fotógrafo utiliza los lentes, ¿verdad?, para la fotografía que quiere sacar o el tipo de foto que quiere realizar, imaginemos al Señor mirando a través de un lente cada uno de los protagonistas o los grupos que protagonizaron este milagro, ¿sí? El primero de ellos es el Señor mirando a la multitud. ¿Y por qué mirando el Señor a la multitud? Si ustedes ven el contexto, es donde el Señor se va, se aleja, ¿sí? Y la multitud lo sigue. Querían conocerlo, querían ver qué podía hacer este Jesús que tantas cosas contaban y tantas cosas ellos también habían visto. Pero más allá de la actitud de las personas que seguían a Jesús, a mí me llama poderosamente la atención un relato que está en Marcos, en el capítulo 6, que es donde se relata esta historia. El versículo 30 menciona que Jesús dice 2 palabras maravillosas: tuvo compasión, ¿sí? Eso es lo que movía a Jesús para estar cerca de las personas, para poder hablarles, para compartir tiempo con ellas. Hermanos, es lo mismo que nos pasa con Él a nosotros, ¿verdad? Las personas buscaban algo, buscaban quizás algún beneficio de parte de Jesús, pero el Señor iba mucho más allá, ¿sí? La mirada de Jesús era otra. Él tenía compasión. Hay un pasaje en donde dice que Él las vio como compasión porque las vio como ovejas sin pastor. Y hermanos, es la misma forma en la cual nos vio a nosotros, ¿sí? Vez tras vez el Señor se preocupaba por las necesidades de las personas. El Señor buscaba el tratar de solucionar aquellas cosas que les preocupaban a la gente. Me viene a la mente una frase que creo que se usa en las novelas cuando están presentando, dice: cualquier semejanza o cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Hermanos, ¿no pasa hoy lo mismo? El pueblo de Dios no tiene que empezar a mirar un poco más las necesidades de aquellos que lo están rodeando. Nosotros como iglesia local no tenemos que ver qué es lo que está sucediendo alrededor del barrio en el cual estamos. Me lo digo primero a mí y soy yo quien se señala, Quizás a veces pienso, sí, tendría que hacer algo en la iglesia, quizás están pasando necesidad y todavía me sigo quedando con los brazos cruzados. Hermanos, es tiempo de actuar, porque cuando todo esto pase, el barrio nos va a mirar y nos va a decir: ¿qué hicieron ustedes por nosotros? ¿Qué hubiera hecho el Señor estando en esta situación?
En el capítulo 2 de Hechos, cuando la iglesia nace, desde los versículos 41 a 47 más o menos, si no me equivoco, empieza a narrar allí el autor Lucas la historia de los primeros cristianos. Léanlo después, Hechos 2, 41 en adelante, y se van a dar cuenta de las cosas que hacían. Se repite allí la palabra perseveraban unánimes, estaban juntos en las distintas actividades y se preocupaban los unos por los otros. Eso es lo que nosotros hoy por hoy tenemos que hacer y no debemos descuidar. Las necesidades de nuestro hermano, pero sobre todas las cosas también las necesidades de aquellos que todavía no conocen a Jesús. Así es como nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Porque fíjense que el Señor a veces no hablaba, no daba un gran sermón, sino que tan solo estaba con la multitud, se preocupaba por las necesidades que ellos estaban teniendo. Y hay otra cosa más que es maravillosa. Ustedes fíjense que en el versículo 3 dice que el Señor Jesús subió a un monte. Y saben, hermanos, para conocer todas las cosas que el Señor tiene para nosotros, a veces tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? A veces tenemos que dejar de tomar esa leche espiritual y empezar a querer crecer, ¿sí? Y empezar a comer la comida que nos sacie más, comida de adultos espirituales. A veces tenemos que subir al monte. Tenemos que esforzarnos para escuchar y comprender lo que el Señor quiere decirnos, para disfrutar de ese tiempo de comunión con el Padre. Necesitamos eso, hermanos, un tiempo a solas con el Señor. Y Dios quiera que cada uno de nosotros en esta etapa de cuarentena lo podamos estar haciendo. En lo personal, sí, estoy disfrutando de conocer todo lo que el Señor tiene preparado para mí. Pero dejando atrás esto, vemos entonces cómo está la primera mirada del Señor, ¿sí? Es como Él ve a la multitud. Pero si seguimos avanzando en la historia, allí en Juan, en el relato, vamos a ver que hay otra mirada más. Y es la mirada del Señor, ¿sí?, hacia los discípulos. Y acá entra otro grupo de personas que estaban dentro de este milagro. Y vamos a ver algo que a mí me llama la atención y quizás es un poco cómico. Ustedes fíjense el desafío que el Señor Jesús le plantea a sus discípulos. En el versículo 5 le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para darles de comer? Me imagino quizás a los discípulos mirándose, allí le está hablando a Felipe, en los otros evangelios el relato también es generalizado, pero dice, ¿dónde vamos a comprar? Y el Señor Jesús plantea un desafío. Y a nosotros también el Señor día a día nos plantea distintas cosas. ¿Para qué? Para que vos y yo empecemos a crecer, para que cada día nuestra vida sea un poco más grande, para que nuestra comunión con el Padre crezca, para que nuestra altura espiritual vaya creciendo, ¿sí? Tenemos que avanzar. Y qué lindo es cuando el Señor a veces nos plantea este tipo de circunstancias, ¿no? Es hermoso esto y poder verlo nos hace bien, nos regocija, hermanos. Qué bueno es cuando el Señor quiere vernos crecer, nos ama como el Padre que es, ¿sí? Y quiere vernos crecer. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con esto? Voy un poco a este hecho así donde el Señor pregunta acerca de qué le iban a dar de comer a esa multitud en donde ya era tarde. Y si ustedes se fijan, van a darse cuenta que en otro de los relatos dice, Señor, despedilos, porque estamos en un lugar bastante particular, es un lugar desierto, van a tener que caminar para conseguir comida. Y entonces acá vemos donde nosotros podemos observar un desierto, en las circunstancias, en las cosas que nos pasan, el Señor ve un oasis. ¿Por qué? Porque si vamos a Jeremías, allí en el capítulo 29, nos vamos a dar cuenta de que el Señor, Dios mismo, está hablando y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y por más que nosotros veamos un panorama negro, ¿sí?, veamos nubes, veamos el cielo nublado,
vamos a darnos cuenta de que para Dios es todo diferente, porque Él ve mucho más allá. Si no, fíjense lo que dice el versículo 6. Pero el Señor sigue poniendo su mirada, su lente en los discípulos y cómo ellos reaccionan. Y obviamente yo me veo identificado en muchas cosas que leo acá. ¿Por qué? Porque a veces las preocupaciones nos distraen, porque a veces las preocupaciones nos impiden ver el propósito de Dios, me impiden a mí disfrutar de lo que Dios tiene para mi vida. Como pasaba acá, ¿sí? A veces veo, como se dice, el vaso medio vacío. ¿Y qué hago en base a eso? ¿Cómo reacciono? Colosenses, allí está escribiendo Pablo en el capítulo 3, versículo 1, dice, busquen las cosas que son de arriba. Ustedes, que son hijos de Dios, busquen las cosas que provienen de arriba. Y eso es lo que tengo que hacer yo. En un momento de dificultad, cuando las cosas escasean en una situación tan particular como esta, tengo que dejar de ver hacia los costados, ¿sí? Y buscar la respuesta en el cielo. Eso es lo que vos y lo que yo tenemos que hacer. Y hay otro punto más que me llama la atención y que me encanta. Y yo lo titulé como los héroes fugaces. Porque fíjense, ¿sí? Dice, avanza la historia, solamente tenemos, ¿sí? Los 5 panes y los 2 peces. Nada más. ¿Y quién los traía? Un chico, un héroe fugaz. No conocemos el nombre, no sabemos de dónde venía. Fue un héroe fugaz, porque él fue parte del milagro. Y en cuanto a la provisión, a los tiempos de dificultad, hermanos, pensemos en si nunca hemos tenido un héroe fugaz. Si nunca tuviste un hermano que tal vez en una situación económica complicada te ayudó o nos ayudó. Si nunca hemos tenido a alguien que llegó en el momento justo con la palabra indicada, un héroe fugaz. Obviamente después hemos seguido teniendo contacto y quizás tenemos mucha relación y demás, pero fue fugaz. Llegó en el momento indicado, con la palabra indicada, una palabra mente de parte de Dios o una ayuda que venía de parte de Dios. Pero como vino, se fue. Personas puestas con Dios con un propósito en especial. O quizás nosotros también podemos estar del lado de que menospreciamos lo que tenemos. ¿Qué hubiera pasado si el chico ese no se acercaba o no sé cómo lo llegaron a contactar? Solamente tengo esto. Con lo poco que somos nosotros, en manos de Dios podemos hacer grandes cosas. No nos menospreciemos, no nos tiremos atrás, no nos tiremos para abajo, porque Dios puede hacer algo maravilloso en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Dios puede obrar de maneras que nosotros no entendemos, que superan nuestra razón y que obviamente son para nuestro bien, porque dice su palabra que Dios preparó las obras de antemano, ¿sí? Para que anduviésemos nosotros en ellas. Entonces esta es la mirada, el segundo lente que el Señor Jesús tiene, y es mirar a los discípulos. Miramos a la gente o a la multitud, miramos a los discípulos y ahora vamos a ver a Jesús mirando cómo se realiza el milagro. Obviamente Él es protagonista del mismo. Pero me gusta, como les decía hace unos minutos, lo que el Señor dice en el versículo 6 cuando les dice a los discípulos que le den de comer. Dice, al final del versículo 6, Él sabía lo que había de hacer. ¡Qué genialidad! Hermanos, es maravilloso cuando el Señor realiza estas cosas. Ella sabía lo que iba a pasar. Ella sabe lo que va a pasar conmigo. Y hace esto, ¿sí? Entonces cuando ocurre esto, hay un texto en el Salmo 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Tenemos que estar quietos. Miren, estoy grabando de noche. Por el horario y por la situación hay calma. Me tengo que quedar quieto para conocer qué es lo que quiere Dios para mi vida, para conocer su voluntad.
Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, dice una canción. ¿Sí? Y otro salmo, el 37:4, dice, muy conocido, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero empieza diciendo, encomienda a Jehová tu camino. Descansemos en Él, entendamos lo que Él quiere, sepamos respetar y esperar los tiempos de Dios. Porque es maravilloso, ¿sí? Porque Él ya sabe lo que va a hacer, porque Él entiende y ve mucho más allá de lo que yo veo, ¿sí? Como lo dice acá el versículo 16. ¿Qué puede fallar, hermanos, si Él está conmigo? Vamos terminando. Y ahora fíjense cuando empieza a tomar forma el milagro. Dice el Señor que los hace recostar para que haya tranquilidad, para que nadie se distraiga. Toma los panes, los peces y agarra y dice que da gracias al Padre. Teniendo Él el poder para hacerlo, sin necesidad, Él acude al Padre, ¿sí? Como tantas veces nosotros lo deberíamos hacer. Él acude al Padre, da gracias y luego vemos el milagro realizado. Y hay algo bien, algo que tenemos que prestarle atención y no pasar por alto. Dice que todos comieron hasta que se saciaron. O sea que el Señor no es algo que da hasta ahí. El Señor cuando da, nos da de tal manera que nosotros comemos en este caso hasta saciarnos. Nos da lo que necesitamos, sí, en su medida justa. Y qué bueno es comprobar eso, ¿no? Qué bueno saber que la providencia, que la mano de Dios nos acompaña y nos da lo que nosotros merecemos y lo que nosotros necesitamos. Continúa el versículo y voy terminando con esto y dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Cuántas cestas recogieron? 12. Marqué en mi Biblia una flecha desde el versículo 13 al versículo 6. ¿Sí? 12 cestas llenas. Dice el versículo 6, él sabía lo que había de hacer. Pero me llamó poderosamente la atención una frase, como termina el versículo 12, dice, para que no se pierda nada. La responsabilidad, las formas del Señor, obviamente quizás no tiene relación, la palabra en el original es la misma, para que no se pierda nada. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor no quiere dejar nada librado, ¿sí? Él quiere tener el control y entender que nadie se va a perder, que nada quede para el desecho, ¿sí? Habla de eso el original, el concepto de la palabra. Hermanos, nada se va a echar a perder bajo el control del Señor. Este es el fin del segundo milagro que Él realiza, pero quisiera terminar con este concepto, es que nosotros podamos ser parte del obrar de Dios en cada una de nuestras vidas. Hay una canción que me gusta mucho que dice, mi vida yo te doy, oh alfarero. No sé cuál es la situación en la que cada uno de ustedes se puede llegar a encontrar, pero hoy es el día en que podamos decir al Señor, mi vida yo te doy, oh alfarero. Tengo 5 panes, 2 peces, quizás nada, pero vos podés hacer mucho. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a través de estos milagros a conocer un poco más de todo lo que el Señor tiene preparados para nosotros. Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo a las 11 horas. Chao.